Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeros, compañeras diputados. La debilidad e ineficiencia de las instituciones del Estado son uno de los tantos rostros que presenta la corrupción. Desafortunadamente, Correos de México no ha sido la excepción. Esta antigua y emblemática, tradicional institución destinada a mantener comunicada a la ciudadanía, a constituir un factor de inclusión de la población, a facilitar la actividad económica, no ha podido ser de alguna manera eficaz y ha sido llevada por omisión y por acción a la insuficiencia financiera. Para darnos una idea de la magnitud del despilfarro, también de la deshonestidad y de la irresponsabilidad y de la complicidad probablemente, basta mencionar que en el actual sexenio se le invirtieron a Correos de México más de 6,400 millones de pesos, sí, 6,400 millones de pesos. Esta inversión no detonó su fortalecimiento, tampoco su autosuficiencia financiera, es obvio, menos aún generó una competitividad que sea proporcional a la inversión realizada. Basta señalar que de acuerdo con el INEGI, entre el primer semestre del 2014 y el 2017, el negocio privado de paquetería y de mensajería creció un 24%, es decir, mientras las empresas privadas crecían, Correos de México requirió recursos para su subsistencia. Por supuesto, sabemos todos que la responsabilidad no es de ninguna manera de los carteros, ellos no son responsables de la organización ni de la logística, menos del uso de las nuevas tecnologías o de la implementación de estrategias y de políticas públicas para eficientar el servicio. La responsabilidad, nos queda claro, tampoco es de las empresas privadas. El objetivo de estas pues es hacer negocio, es tener una alta rentabilidad y por supuesto posibilidades de expansión de su negocio. Entonces, la responsabilidad, me parece a mí, es de los funcionarios que no asumieron la obligación de utilizar los recursos públicos bajo principios de eficacia, de eficiencia y sobre todo de honradez. Y no obstante esta enorme inversión realizada, se firmaron contratos millonarios con empresas privadas para enviar la correspondencia gubernamental en lugar de justo utilizar este servicio público de los correos. El servicio postal mexicano es por mandato constitucional un servicio público y bueno, de alguna manera pues podemos decir entonces que es un área estratégica reservada al Estado, así que las funciones que ejercen no constituyen ningún tipo de monopolio, pues la Constitución, las leyes, los instrumentos internacionales en la materia dan cuenta precisa de la importancia que tiene Correos de México, no solo en términos económicos, sino también, y muy importante, en el área de la seguridad nacional. Por eso, la ley dispone que para el transporte de la correspondencia y de los envíos se utilizará la vía más adecuada a fin de lograr seguridad y rapidez. Y si se requiere, el organismo podrá contratar el transporte con terceros. Entonces, la discrecionalidad de las contrataciones, si bien no constituye en sí misma o necesariamente una estafa maestra, pues es algún tipo de cosa que no está bien, porque aún tenemos la vía de la fiscalización y la posibilidad de reformar la norma jurídica para evitar que tales actos vuelvan a suceder. Yo propongo y digo que es necesario que esta Cámara, junto con el próximo presidente de la República, pues demos una lucha frontal contra la corrupción, sobre todo en el marco de esta austeridad republicana que tanto nos reclama el
pueblo de México. Por lo anterior, estamos obligados a establecer que las dependencias y entidades de los 3 niveles y poderes de gobierno no podrán ejercer recursos federales para la recepción, transportación, entrega o envío de correspondencia a través de empresas privadas, sino que lo harán exclusivamente por medio de Correos de México, que es el organismo descentralizado del Estado para este fin. Diputada. Con eso termino esta propuesta, compañeros y compañeras diputadas. No solo es una iniciativa de reforma, es un llamado a la conciencia y a la ética pública a la que en tanto representantes populares estamos todos obligados. Es cuanto. Gracias. Gracias. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su